mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 17 de febrero del año 2023. Voy a comentar con usted hoy un tema que espero piense en él, así fuere por algunos momentos, durante este fin de semana. Esto tiene que ver con algo que es común en nuestros funcionarios, desde el gobernante, los funcionarios, los que lo rodean, los dirigentes del partido del gobernante en turno. Y es esa ilusión o esos sueños de opio de que todo va a estar bien simplemente porque ellos lo dicen o porque ellos afirman que va a estar esto muy bien. Me refiero a esto que está de moda, el nearshoring. Esta es una expresión en inglés que pues tiene, creo que no hay una traducción exacta en español. Pero básicamente se trata de aquellas empresas que tienen operación o plantas en la República Popular China y producto de una serie de elementos entre los cuales destaca el conflicto entre la República Popular China y los Estados Unidos, y se piensa que a mediano plazo posiblemente el conflicto alcance niveles impensables ahorita quizá, y de tal manera que el gobierno de los Estados Unidos impulsa y a su vez estimula que esas plantas o esas empresas que tienen plantas en China popular, salgan de ahí y se vengan, se relocalicen, se reubiquen en una parte más cerca de los Estados Unidos. Y en ese sentido de repente empiezan estos ilusos y que van a llegar tantas decenas de miles de millones de dólares para acá. Total que yo me ando cubriendo, ya no me vaya a caer una bolsa con unos millones de dólares y me aplaste. La verdad es muy diferente. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con los graves problemas que tenemos en materia de seguridad jurídica, de un debilísimo Estado de Derecho, de una situación donde el gobierno de facto ha otorgado una impunidad total a grupos delincuenciales. Esto ha generado una violencia sin control, grandes partes del territorio nacional o grandes pedazos, vamos a decirlo de esa manera, un tanto burda, del territorio nacional donde los grupos delincuenciales son la autoridad, son los que cobran extorsiones, derechos de pisos, etc. Ese es un elemento. Y el otro es el que ha surgido como consecuencia de la prácticamente finalización del proceso en esta primera etapa, donde el ingeniero Genaro García Luna ha sido sometido a este proceso, valga la redundancia, y pronto el jurado tendrá que determinar si es not guilty, o sea, no culpable, o si ha sido declarado de acuerdo con los elementos que proporcionaron los fiscales y los testigos que opinaron o dieron elementos para que el jurado encontrara culpable al ingeniero García Luna. Y ya el juez determinará la sentencia. El problema es que en este proceso han surgido elementos donde el gobierno mexicano queda muy mal parado. Y hay un elemento que ha generado un área de conflicto nueva. Es el problema del fentanilo. A raíz de esta situación, decía, la Drug Enforcement Agency, la DEA, que en México con este gobierno no goza de un buen prestigio, está quejándose de la nula o casi nula cooperación por parte del gobierno mexicano para combatir
no solo la elaboración, sino el trasiego de fentanilo o de opioides elaborados con este precursor o lo que sea a los Estados Unidos. El gobierno mexicano, específicamente el bulto López Obrador, ha combatido a la DEA con un celo digno de mejor causa. Primero fue el que registraran en un directorio especial en Relaciones Exteriores, que dijeran a quién iban a entrevistar, etcétera, etcétera. Lo que usted quizá ya sepa mejor que yo. Pero hoy la cosa ha escalado ya, donde la DEA, como una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos, está señalando una actitud de nula cooperación de parte del gobierno mexicano para combatir ese flagelo que ya ha generado una situación política delicada entre los demócratas y los republicanos. Y esto tiene un peso específico elevado. ¿Por qué? Porque Trump está de regreso, piensa que puede ser candidato del Partido Republicano y derrotar al presidente Biden, que sin duda será el candidato el año que viene. Y hay otro elemento que vale la pena señalar. En Estados Unidos el periodo presidencial es de 4 años y en México de 6. Una simple operación aritmética nos dice que cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales, como será el 2024. Eso le agrega a este conflicto nuevo, además del problema del maíz transgénico, el problema de las cuestiones de energía, le agrega un nuevo frente, y si esto no lo resolvemos satisfactoriamente para ambas partes, es otro problema junto con aquellos que se agregaría a la situación electoral del año próximo. Y la pregunta que quiero hacerle para que usted piense en ella es: ¿qué necesidad tenemos de pelearnos o de abrir frentes de conflicto con el país que nos compra el 83% de nuestras exportaciones, con el país que tiene las 2/3 partes de inversión extranjera directa acumulada en los últimos 20 años en nuestro país? ¿Qué sentido tiene pelearse con los dos países que son nuestros socios comerciales en el TEMEC y desde el 1 de enero del 94 en el TELECAN? ¿Tiene lógica esta actitud de generar conflicto tras conflicto tras conflicto? ¿Qué sentido tiene andar apoyando a dictadorcetes de América Latina, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Díaz-Canel en Cuba? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la lógica que subyace en la mentalidad del presidente para agregar otro frente en la parte diplomática con los Estados Unidos? Ahora ha convocado a los países progresistas, a los gobiernos progresistas, para defender a Cuba del bloqueo criminal. Poco importa que no sea un bloqueo. Poco importa que sea un embargo por las empresas que confiscó o expropió el gobierno de los Castro cuando entraron a La Habana el 1 de enero del 59 y no pagaron la indemnización correspondiente. Pero bloqueo no lo hay. ¿Cuál será el nuevo conflicto que se va a agregar en este rosario ya, con numerosas cuentas donde cada cuenta es un conflicto? ¿Qué busca el bulto López Obrador con esto? ¿Tiene usted alguna idea? Ya están exigiéndole al gobierno norteamericano que fije aranceles a nuestro acero que exportamos a Estados Unidos y el aluminio que exportamos a Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos ya se cansaron de hablar, de enviar funcionarios de alto nivel, y entre más se muestra sensato, prudente el presidente Biden, este hombre que dice que gobierna México se acelera, se radicaliza y está a punto de generar un conflicto en materia comercial y política y romper
la colaboración para combatir el crimen organizado y el desorganizado con los Estados Unidos. Piense en ello y sobre todo, piense por favor en este aspecto. ¿Nos conviene como país, nos conviene como economía pelearnos con los Estados Unidos y Canadá? Responda usted. Yo tengo mi respuesta, pero prefiero que usted tenga la suya. Analice, piense y concluya. Y nos vemos aquí el lunes para continuar con las mañaneras de Ángel, las de a de veras, las que usted ya conoce. Muchas gracias y buen fin de semana.